Shabbat Shalom, hermanos. Me gozo de que estemos hoy en Shabbat iniciando otro estudio más de la bendita Torá del Señor y vamos a hablar hoy del capítulo 22 al 24 y vamos a tocar unos temas muy interesantes que espero le ponga atención al mensaje que Hashem nos quiere dar. Empecemos. Esta porción inicia en el capítulo 21. Vamos a iniciar en el capítulo 21 y vamos a iniciar preguntándonos qué está haciendo el Señor con Abraham. Vamos a recordar primero que ya Abraham ha crecido inmensamente buscando la estatura del varón perfecto, se ha metido con el Señor, ha aprendido mucho, el Señor dice ya lo conozco. Entonces ahora viene una situación bien interesante en la que pasado ya años, decíamos en la anterior enseñanza que Isaac podría tener unos 30 años cuando fue llevado por Abraham a la tierra de Moriya, al monte donde iba a ser, donde podría haber sido sacrificado. Entonces ya Isaac tiene que tener alrededor de 30 años cuando inicia este capítulo. Y dice el capítulo 22 en su versículo 1, después de estas cosas, cuando la palabra nos dice después de estas cosas, es que ha pasado un tiempo interesante, o sea, varios o muchos años, y pueden haber ocurrido pues el crecimiento de la gente, de la población, etcétera. Y dice, después de estas cosas, Elohim probó, ahí en nuestras traducciones dice probó a Abraham diciendo, Abraham, y él respondió, Hineini, es decir, heme aquí. Pero hay que parar aquí, y por esto quiero explicar esta parte. La palabra en nuestras Biblias dice que Elohim está probando, que Dios está probando a Abraham. Pero nosotros sabemos que el Señor no tienta, no hace pruebas de la gente. O sea, no nos prueba, Él sabe quiénes somos. Estoy hablando de aquellos que estamos caminando o tratamos de caminar con el Señor. Entonces la palabra que vemos ahí es la palabra esta. Es ni sat. ¿Qué quiere decir? Como una experiencia, no como una prueba. Es decir, como levantar algo en la persona que esté conociendo a Dios. Eso es lo que está tratando de hacer Dios con Abraham. No le está diciendo, quiero saber si me vas a dar tu hijo, si te estás dispuesto a sacrificarlo. Le está diciendo que quiere ver de él algo que no lo podemos tomar como una tentación de Dios a que Abraham cometa un homicidio o un sacrificio. Porque en Santiago 1.3 y Jacob 1.3, que es el verdadero nombre, Santiago 1.13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Santiago 1.13 dice que nadie diga cuando es tentado. O sea, que nadie diga cuando se ve en una prueba, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, si nos vemos en una situación donde nosotros vemos que la adversidad ha venido, no podemos decir que esto nos lo mandó Dios, ¿sí? Porque Él no tienta para ver cómo tú reaccionas. Él pone experiencias, que es la palabra que deberíamos de usar acá en el caso de Abraham. Porque dice, continúa Santiago 1.13, y él mismo, Dios, Elohim, Hashem, no tienta a nadie. Entonces, con este versículo podemos notar que acá esta palabra que se ha traducido como prueba para Abraham, lo que está diciendo es que le va a mostrar una experiencia a Abraham. Puede que Abraham no lo perciba así, o puede que nosotros en este estudio no lo percibamos así, pero el desarrollo de lo que va a pasar
nos va a decir a nosotros qué es lo que trataba de hacer Hashem. Así que le dice, después de estas cosas, después de un tiempo que ya ha pasado, Elohim probó a Abraham. Podemos decir, Elohim hace una demostración a Abraham o pide a él que vaya a una demostración y le dice, Abraham lo llama y Abraham responde, heme aquí. Y aquí parte toda esta enseñanza que vamos a ver hoy. Dice en Génesis 22 del 2 al 5, estamos en el capítulo 22, habló, ¿quién? Hashem, toma tu hijo, tu único hijo. ¿Cómo el único hijo si tenía a Ismael? ¿Se acuerdan? Pero ya Ismael no está ahí. Acuérdense también cuál es la diferencia de años entre Ismael e Isaac. Todas estas cosas son interesantes que usted la mantenga en mente. Toma a tu único hijo, al cual tú amas. Entonces aquí uno se va formando la idea de que, Dios va a probar a Abraham para ver si de verdad le da el hijo. Dice, ¿a quién? A tu hijo Isaac, y ve a la tierra de Moría. La tierra de Moría era una región montañosa, pueden apreciarla acá, en el gráfico que les pongo aquí. Abraham está viviendo con su familia en este sector y va a tener que trasladarse, por lo que está diciendo el Señor, hacia la tierra de Moría, una tierra montañosa, que vamos a ver de qué se trata. Dice, allí en Moría, en las montañas de Moría, cuando llegues allí, lo ofrecerás como ofrenda quemada, así como un olá, como un sacrificio que debe ser quemado y su olor debe subir al cielo. Como una ofrenda quemada sobre una de las montañas. Póngale atención a todo esto, porque es bien clave que usted vaya analizando. Es una tierra montañosa, pero sobre una de esas colinas, de esa montaña, él quiere que se le ofrezca a Isaac en un sacrificio, en un olá, en un sacrificio que debe generar un humo hacia el cielo. Luego le dice a Hashem, llévalo a una de las montañas que yo te señalaré. Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno y tomó a 2 de sus muchachos con él. Fíjense que no va solo. Junto con Isaac, su hijo. O sea que van 4 personas y van a caminar desde donde están en el área de Beersheba, donde vivían, y van a caminar hacia las montañas que están en una cordillera que se llama, para la Biblia en este momento, Moría. Entonces, cortó la leña para la ofrenda quemada. Abraham salió y fue hacia el Macón. Esto es importante que lo tenga. En nuestras traducciones no me acuerdo cómo dice, pero aquí Macón significa un lugar. Macón en hebreo es lugar. Y se dice el Macón, el lugar. Le especifica quién es el lugar. Uno de los nombres que se le da a Hashem es el Macón, Macón. Dios es Macón, es el lugar de refugio de los que creemos en Él. Es el lugar de conocerlo, de insertarnos, de penetrar en Él para conocerlo más. Es el Macón, el lugar. Entonces le está diciendo, y salió y fue hacia el lugar, ese lugar especial que le está diciendo Hashem, que Elohim había señalado. Al tercer día, note que van 3 días de camino de donde están hacia las montañas de Moría para encontrar una colina en donde debe hacerse el sacrificio. Entonces, al tercer día, Abraham levantó los ojos y vio el Macón. ¿Cómo Abraham sabía cuál era de las varias montañas que hay ahí? Porque es una cordillerita de montañas. ¿Cuál era? ¿Sí? Pero ya cuando él llega ahí, lo que está viendo es a donde le había dicho él, a las montañas de Moría, a la tierra de Moría, es decir, a las tierras de esas montañas. O sea, ya al tercer día, vamos a decir que está por aquí, ya él ve la tierra de Moría o las montañas de Moría. Y la ve a la distancia. Abraham dijo a sus muchachos, quédense aquí con el asno. O sea, paró a sus sirvientes y los dejó ahí con el asno. Y miren lo que dice, yo y el joven iremos allí
adoraremos y regresaremos. No les está diciendo a ellos lo que va a hacer, pero fíjese cómo dice, adoraremos y regresaremos. ¿Sí? Entonces está pensando Abraham en que va a sacrificar a su hijo, pero también está pensando en que va a regresar con él. ¿Sí me estoy explicando? Note cómo ha crecido este hombre en el camino a la estatura del varón perfecto. ¿Qué es el Macón? Y aquí me detengo un poquito para que noten el mensaje que Hachén está dando. El Macón resulta ser que era esa cordillera donde, un segundo, me fui aquí. Esa cordillera que se llama Morilla, en este momento en el capítulo 22, no era más que la tierra donde estaban los jebuseos, es decir, la tierra donde muchos años después se va a establecer el templo, ¿sí? Esa tierra a la que el Señor lo manda, que le dice Macón, el lugar, lo lleva a donde todavía no existía Jerusalén. Eran las colinas de los jebuseos. Y habían varias elevaciones. ¿Cómo saber cuál era la que el Señor le estaba dando? No se sabe. Lo que se encontró Abraham es que había un torrente por este lado, que era el torrente de Cedrón. Hoy se llama torrente de Cedrón. No me imagino cómo podría llamarse en aquel momento. Lo que sí era tierra de jebuseos. También estaba un monte aquí que hoy se le llama, o se conoció después, el Monte de los Olivos. Estaban el monte de Sión, el monte Scopus, el monte de lo que sería el monte del templo estaría aquí. La ciudad de David sería esto aquí. Pero obvio, Abraham está cientos de años antes de esto, o miles de años antes de esto, ¿sí? Por lo menos unos 3000 años antes de Mashiach. Aquí se construiría Jerusalén y aquí estaría el templo. Entonces, él está viniendo desde Jebús a la Morilla, que es la colina donde están las colinas, y si usted observa hay 7 colinas. ¿Se acuerda? Entonces, o nos hace recordar esto, en Apocalipsis hablábamos de que la ramera estaba sentada sobre 7 montes. Pues aquí hay 7 montes. Entonces, ¿por qué sabemos que es Morilla ahí y por qué sabemos que es Jerusalén? Porque en 2 de Crónicas 3:1 nos dice, entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Morilla, aquí. Por eso podemos saber que Abraham subió con sus siervos y con Yitzhak hacia lo que después, muchos años después, se llamaría Jerusalén. ¿Estamos claros? Entonces, en ese lugar que el Señor dijo, en ese Macón, ahí el Señor quería que Abraham, si lo ponemos en la traducción de nosotros, sería aprobado, pero si lo ponemos en la traducción como debe de ser en el hebreo, sería expuesto, sería llevado a una experiencia, ¿ok? Entonces, Abraham dice, tomó la leña para la ofrenda quemada, para el holocausto que va a hacer, y a Isaac su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo, herramientas necesarias para hacer el holocausto. Y los dos siguieron juntos. Oiga esto, siguieron juntos. Habló Isaac a Abraham, su padre. Mi padre, le pregunta Isaac. Y él respondió, heme aquí, o estoy aquí, hijo. O sea, Isaac va caminando junto con él y empieza a preguntarse qué es lo que está pasando. Y él dice, Isaac dice, veo el fuego y la leña. Seguramente también vio el cuchillo. Pero ¿dónde está el olá? ¿Dónde está la pieza? Es decir, el cordero que estamos acostumbrados a sacrificar para Hachén, ¿dónde está? ¿Cómo vamos a hacer una ofrenda quemada si no tenemos un cordero para el sacrificio? Es lo que se va preguntando Isaac y le transmite esa inquietud
a su padre. Abraham respondió. Fíjense cómo responde Abraham. Ojo a esto. La traducción debe decir, Abraham respondió, Elohim verá para sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían caminando juntos. Así que solo con esa respuesta, el hijo Isaac se quedó callado. ¿Por qué? Porque Elohim verá cómo proveer para sí mismo, para el sacrificio que está pidiendo, un cordero. Así que él va tranquilo. Quiero que aprecie aquí cómo está creciendo Isaac también en todo el conocimiento de Hashem. Va tranquilo, va confiado en que lo que está enseñándole su padre, que viene de Dios, él lo está aceptando y sigue caminando con su padre. Entonces dice, ellos llegaron a Macón, al Macón, es decir, al lugar. No nos dice cuál de esas 7 colinas era. Nos dice que llegó a las colinas de Moriah y en una de esas colinas es lo que el Señor le llamó el Macón, el lugar. Dice que Elohim le había dicho, y Abraham edificó un misbah, un altar. Es decir, llegan al lugar, eso es un lugar de jebuseos, ojo, un lugar de jebuseos, así que el Señor lo llevó sin ninguna confrontación al lugar donde él quería que fueran. Se llegan a ese lugar y Abraham inmediatamente sabe que ese lugar, prepara el altar. Y Isaac no tiene todo el conocimiento que tiene Abraham de Dios, pero él sí ha crecido y sigue tranquilo viendo a su padre preparar un altar. Dice, allí puso la leña en orden. Y mire lo que viene a continuación. Después que termina de ordenar el altar, va y ata los pies de Isaac, su hijo, y lo coloca sobre el misbah, sobre la leña. O sea, lo coloca sobre el altar encima de la leña. Ojo, Isaac debe tener alrededor de 30 años, como hemos analizado en las enseñanzas anteriores. Si Isaac tiene alrededor de 30 años, Abraham tiene 130 años. Es decir, un anciano amarrando a un hombre de 30 años, un joven de 30 años fuerte, y acomodándolo sobre un altar para llevarlo a un sacrificio. ¿Cómo sería la reacción de alguien que no está en el conocimiento, que no está compenetrado con Dios? ¿Cómo sería la reacción de ese hijo si no estuviera educado en Dios? Sí. Entonces aquí vemos un hijo que está mostrando emuná, que está mostrando conocimiento de Dios. Un anciano de 130 años lo ata. Ya para ese momento Isaac tiene que haberse dado cuenta que él es el cordero del sacrificio. Síganme en esto. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para ofrendar a su hijo. No se ve por ningún lado que Isaac reaccione adverso a lo que está ocurriendo. Es decir, estamos viendo un hombre obediente. ¿Qué está ocurriendo? Si ya él le dijo que Dios proveerá el cordero, entonces Isaac puede en este momento estar pensando, ok, yo soy el cordero. Y si Hashem lo quiere así, que así sea. Eso es lo que Dios, me imagino que debe estar pensando, porque no está haciendo nada para defenderse. En el momento en que toma el cuchillo Abraham para ofrendar a su hijo, aparece un malak, un mensajero, que lo traducen ángel. Por eso la palabra correcta es mensajero. Se aparece un mensajero de Hashem. No sé si se apareció físicamente, sino que verbal. Dice, lo llamó. ¿Desde dónde? Desde el Shamaim, desde el cielo. Y le dice, Abraham, Abraham. Y el Abraham responde, aquí estoy. Y el ángel, el malak, le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas nada, porque yo sé que tú eres hombre que teme a Elohim. Miren lo que dice el ángel. El ángel es un mensajero. El mensaje que está transmitiendo no sale del ángel, sino cuando dice yo sé, es Dios hablando a través de su mensajero, como si el mensajero estuviera leyendo un decreto.
Y le está diciendo, yo sé que tú eres hombre que teme a Elohim. Dice, porque por amor a mí no has retenido a tu hijo amado. Y aquí póngase a pensar en el pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único, a su hijo salido de él, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Abraham está haciendo, mejor dicho, Dios está haciendo para Abraham una experiencia en la cual él deja ver cuánto ha crecido Abraham en el conocimiento de Dios, en la confianza de Dios. Abraham está mostrando emuná, está mostrando, exhibiendo, mejor dicho, todo lo que ha aprendido de Dios. Tanto que él ya le había dicho a sus sirvientes, nosotros vamos a adorar y bajamos. Yo no sé, es como si dijera, yo no sé qué va a pasar allá, pero mi Dios me va a hacer que yo baje con mi hijo de nuevo. ¿Sí? Por eso está haciendo todo en el conocimiento, esto es maravilloso, en el crecimiento que este hombre ha tenido. Un hombre que fue mentiroso varias veces, como vimos anteriormente. Ahora tiene una estatura muy alta. Y lo que nos enseña a nosotros es cómo él ha crecido. Y Dios nos los deja ver. La experiencia que nos está transmitiendo Dios es, miren este hombre acá, cómo ha crecido. Y cómo su hijo, enseñado por él, ha crecido también. Dice, porque no has retenido a tu hijo amado, como la experiencia que le está mostrando es, mira, que el único que va a dar a su hijo amado, a su hijo unigénito, para que haya vida eterna, es Hashem. Si tú matas a Yitzhak, no se gana nada. Cualquier sacrificio que haga el hombre no tiene sentido. Mandas, misas, haga lo que usted, no tiene sentido para el Señor. La única manera de llegar a ser transformados y entrar a la Jerusalén celestial es por la sangre del Cordero verdadero, no por la sangre de hombre o de sacrificio alguno que haga el hombre. Entonces le dice, porque por amor a mí no has retenido a tu hijo amado, no te has apegado como a la mujer de Lot a lo terrenal. Entonces Abraham levantó sus ojos inmediatamente, oiga lo que está diciendo la palabra. Abraham levantó sus ojos después que el ángel le dijo eso, le comunicó el mensaje de Dios, y dice, y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos. Ponga atención a todo lo que está sucediendo en esta imagen. Abraham levanta el cuchillo, el ángel aparece, le habla, e inmediatamente Abraham vuelve a levantar los ojos y hay un cordero enredado por los cuernos, con las espinas, ¿sí? Enredado en el espinero de esa montaña o de ese lugar a donde fue. Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en el lugar, es decir, sacrificó ese cordero, lo quemó, el humo de ese holocausto subió al cielo. Y Abraham llamó al lugar Hashem Jireh, que significa, no Dios proveerá, significa Hashem verá, porque él había dicho, Dios verá cómo va a proveer, o sea, verá. Y dice la palabra, como es dicho hasta hoy, mira lo que viene a decir, en el monte, en el Macón ese, Hashem es visto. Esto es la traducción, no que Dios proveerá, porque eso es lo que cogen y ponen hasta nombre de restaurante, nombre de esto, Dios proveerá. No, Hashem Jireh quiere decir Hashem verá. Entonces dice, porque en este monte, en este Macón, Hashem es visto. Es como decir, Hashem será visto. Si ustedes han analizado todo lo que estoy diciendo, Abraham fue llevado a una experiencia no para sacrificar a su hijo, sino a un lugar donde el verdadero cordero sería sacrificado muchísimos años después. Esa es la experiencia que Dios quería que Abraham tuviera. Porque fíjense cómo dice en ese pasaje, dice Abraham levantó sus ojos y vio, y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos. Abraham fue inmediatamente,
Fíjense cómo opera Abraham, o sea, no Abraham, Abraham, un hombre que ha crecido, tomó el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Si nosotros vamos al Targum, que es la Biblia en arameo, nos vamos a encontrar con un pasaje en ese mismo capítulo, pero con unas palabras del arameo, que las pongo aquí porque solamente usted lo puede encontrar en inglés. Dice el Targum de Jonatán, es decir, el Targum es la Biblia hebrea, Jonatán, en Génesis 22:13, el mismo pasaje, mire cómo dice, en inglés traducido al español, y Abraham alzó sus ojos y vio, y había, dice, un cierto ram, un carnero, el cual, ponga atención a esto es impresionante, un carnero, el cual había sido creado entre las 2 tardes de la fundación del mundo. Eso dice en el arameo, usted lo puede buscar. Ese mismo pasaje en arameo está diciendo que ese carnero que Dios le mostró, le proveyó a Abraham, era una muestra, un simbolismo de lo que iba a pasar muchísimos años después con un verdadero cordero que había sido creado, dice que había venido desde las 2 tardes, entre las 2 tardes desde la fundación del mundo. Es decir, ¿quién fue sacrificado entre las 2 tardes? Pregúntese. ¿En qué monte fue sacrificado Yeshua? O sea, todo lo que le está mostrando el Señor a Abraham no es que él quería probar a Abraham si le entregaba el hijo o no. Ya Dios sabía lo que iba a suceder. Lo que él quería era que Abraham viviera esa experiencia de saber que allí en ese monte sería visto miles de años después el cordero que sería sacrificado entre las 2 tardes. ¿Sí? Y fíjense lo que dice en Juan 8:58, cuando hay una conversación con Yeshua y Yeshua dice, o la palabra dice, vuestro padre Abraham, haciendo referencia a Juan 8:58 a esta experiencia, dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, el día que sería visto en el Macón, en el monte. Y dice, y lo vio y se alegró. Qué belleza, ¿no? Es decir, todo lo que Abraham había caminado esos 3 días, no iba preocupado, no iba pensando por qué me lo va a quitar, nada de eso. Ya le dijo, Hashem verá. Luego le dice el lugar, aquí será visto. ¿Será visto quién? El cordero que será sacrificado entre las 2 tardes. ¿Sí? Este cordero estaba sujeto por la cabeza con espinas, enredados entre los espinos de ese monte, como la corona de espinas de Yehoshua. Todo fue una experiencia para Abraham, y lo confirma Juan en 8:58 diciendo, y lo vio y se alegró. Esto es la experiencia que llevó el Señor a Abraham a la colina de la cordillera esta llamada Moriah, que ya hemos visto, se trata de las colinas de Jerusalén. ¿Qué en síntesis es esto? Es una experiencia que el Señor quería que Abraham tuviera y la tuvo, y él lo vio. Dice, en el futuro, le estaba diciendo él, va a venir un cordero antes de la fundación del mundo, un cordero sin pecado, a redimir a la humanidad. Porque lo que haga Abraham o hagamos nosotros humanamente, ninguno de nuestros sacrificios es perfecto y no es de salvación. Hoy, toda la humanidad puede estar haciendo lo que quiera,
pero nada lo va a ayudar a llevar porque no es por obras, es por el sacrificio del árbol. El árbol de la vida va a tener que venir a buscar a la novia para poder llevarla en el tiempo fijado, en el tiempo que ya vimos en Apocalipsis, que ya está fijado, para llevarlo a comer del árbol de la vida, a comer del conocimiento del árbol de la vida. Porque hoy esta humanidad y todos los que estamos aquí estamos recibiendo alimento del árbol del conocimiento de bien y mal. Algunos se lo comen, otros intentamos no comerlo. Entonces, todo esto se da en ese lugar. Él es llevado a ese lugar que tiene 7 colinas y en este momento, en este lugar que es la meseta donde hoy está esta mezquita musulmana, allí estaba el templo. Y si usted hace un estudio de los evangelios, se va a dar cuenta cómo el Señor fue sacado desde por aquí y llevado a una de las colinas donde es sacrificado, tal como Abraham lo vio. Y llamó a Abraham al monte de aquel lugar a Hashem Yireh, Adonai mirará, Hashem mirará, que debe ser dicho el día aquel en el monte, es decir, en este monte será visto. ¿Quién? Yahushua. Hoy, toda esta 7 montañas, allí está sentada Jerusalén. Este es el área del templo que lo pueden apreciar gráficamente aquí. Y desde aquí, de esta, lo que se llamó la fortaleza Antonia, donde fue latigado, fue maltratado de una manera increíble, impresionante, es llevado en lo que se llama el Vía Crucis hasta otra colina que le llaman el Gólgota. Y ahí es sacrificado. ¿Qué nos indica esto? Que el Macón aquel donde Abraham fue llevado con su hijo debe haber sido el mismo Gólgota. Acuérdense, Yitzhak fue parido de Sara, su madre, por influencia del Ruach HaKodesh. Ya Sara no tenía como una matriz para gestar a Yitzhak, pero el Señor dijo, de ahí va a salir, es decir, por el poder de Dios, por el Ruach HaKodesh, salió Yitzhak. ¿Qué es Yitzhak? Yitzhak es la sombra de lo que iba a ser Yoshua. Y asimismo, cuando tuvo la edad adecuada, fue llevado al Macón, al monte, al lugar donde sería sacrificado como lo vimos, pero no se completó. ¿Por qué? Porque ese sacrificio no era el que iba a llevar a Abraham y a todos los que serían injertados en Abraham hacia la salvación, sino el que vendría. Por eso el ángel lo detuvo y le dijo, ese sacrificio no es, esto es solo una muestra. Esto es una experiencia. El verdadero sacrificio vendrá muchos años después y Abraham lo vio. Luego de estos pasamos a los versículos del 15 al 24 y dice, y llamó el ángel, el mensajero mejor dicho, de Hashem, Abraham, la segunda vez desde el cielo, habló y juró por mí mismo, dice Hashem. O sea, está hablando ahora el ángel, está hablando Dios a través del mensajero, y dice, habló y juró por mí mismo, dice Hashem, porque hizo esto y por mí no has retenido a tu hijo, su único, te otorgaré mi bendición. Esto para mí es como la graduación de Abraham. De Abraham en el capítulo 12, el Abraham que conocimos en el capítulo 12, nacido en el capítulo 11, al Abraham del capítulo 22 hay una diferencia. Por eso el Señor tiene el nombre, acuérdense que es el nombre, la fama del Abraham del capítulo 12 no es la misma fama del Abraham del capítulo 22 que estamos viendo. Y aquí el Señor cumple su palabra diciéndole, te otorgaré mi bendición y haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas a la orilla del mar. Y tu descendencia, escuche esta profecía,
y tu descendencia tomará las puertas de sus enemigos. Anótela por ahí aparte porque la va a ver más adelante. Y tu descendencia tomará las puertas de sus enemigos. La descendencia que vendría de Abraham. Ojo. Bendita será tu descendencia. Y dice col, la palabra col la han puesto como todas, pero la palabra col en hebreo también significa cualquiera. Entonces no debemos entender como que todas las familias serán benditas en Abraham. No, porque no todas las familias son benditas, sino aquí todo el mundo se iría en la Jerusalén celestial. La palabra col ahí que ha puesto como todas también significa cualquiera. Dice entonces, bendita, en ti serán injertadas cualquiera de las naciones de la tierra, de las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque obedeciste mi voz. Es decir, si usted lo analiza, Abraham fue llevado de Abraham, ¿sí? El exaltado en Mesopotamia, el exaltado en Babilonia, es llevado a Abraham, ¿sí? El padre de todos los que serían injertados para que fueran a la Jerusalén celestial. Entonces dice después, regresó Abraham a sus muchachos, o sea, bajó del monte, del Macón, del lugar. Ellos se levantaron y fueron junto a Beersheba. Regresaron otra vez a donde había iniciado toda esta experiencia. Note que Abraham subió diciéndole a estos mismos hombres, así nos van a ver bajar, y así fue. Ese crecimiento de Abraham a Abraham es lo que el Señor está buscando en nosotros. Pasar de Abraham a Abraham no es fácil y puede que esté lleno de experiencias. Entonces se levantaron, se fueron a Beersheba donde vivían y dice, después de esto quiere decir, pasó un tiempo, que no sabemos cuánto, le fue llevado este mensaje a Abraham, o sea, le fue dicho a Abraham, Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nahor. Si usted sabe quién es Milca, Milca se casó con Nahor. Cuando usted va al capítulo 11 ve todo ese pasaje, lo puede revisar. Y Milca le ha dado hijos a tu hermano, ¿sí? Entonces ahora Abraham, su hermano Nahor, le está dando hijos. ¿Por qué le dice eso? Vamos a ver qué tiene sentido. Y Uz, su primo, dice, le ha dado hijos a Nahor. ¿Quiénes son los hijos? Uz, el primogénito. Boz, el hermano. ¿De quién? Del primogénito Uz. Kemuel, el padre de Aram. Kesed, Asó, Pildash, Yishab y Betuel. Y ahí para y dice, Betuel engendró a Rivka, la que nosotros llamamos como Rebeca, creo. Rebeca, sí. Entonces, tome nota de eso. Hay como 8 hijos, pero el que destaca la palabra es Betuel. Dice, Betuel engendró a Rivka. Ojo que esto se lo están contando a Abraham. ¿Quién? La palabra no deja ver quién. Alguien llegó desde la tierra donde vive Nahor a contarle a Abraham que ha crecido su familia y que Betuel, uno de los hijos de Nahor, es decir, un sobrino de Abraham, tiene una hija que se llama Rivka o Rebeca. Entonces, estos 8 de Milca, estos 8 hijos que dio Milca a Nahor, el hermano de Abraham, estos son los 8 hijos, y le menciona a Rivka. Dice, su concubina, cuyo nombre era Remuá, tuvo hijos también. Tuvo a Teba, a Gaham, a Tashná, a Maacah. O sea, puros nombres en hebreo, que usted lo puede encontrar en sus Biblias llevados al español. ¿Por qué le deja ver que hay una concubina? O sea, Nahor tiene una mujer que se llama Milca y tiene una concubina. Van a ver que eso tiene su importancia cuando vayan a ver el caso de Jacob. Aquí estamos hablando de Isaac. Esto está muy temprano todavía. Betuel, es importante que lo anote ahí, engendró a Rivka o Rebeca, ¿no? Sí. Entonces, ojo, pasó la experiencia y luego alguien va y le cuenta esto a Abraham. ¿Por qué se lo cuenta? Vamos a ver. Luego de esto viene una parte y nos deja ver que Sara murió.
¿Qué pasó? Alguien le contó, ya todo esto pasó, Sara sí vio que regresó su hijo del Macón. Ahora dice, Sara vivió 100 años y 20 años, así se dice en hebreo, no se dice 120, se dice 100 y 20, o sea, 120. Y 7 años, o sea, 127 años. Estos fueron las vidas de Sara. Todo lo que vivió Sara fueron 127 años. ¿Ok? Sara murió en Kiriat Arba, también conocida como Hebrón en la tierra de Canaán. Es decir, si usted está siguiendo bien su Biblia, se va a dar cuenta que Beersheba y Hebrón estaban cerca, pero no era lo mismo. Beersheba estaba más para la tierra de los filisteos, Hebrón estaba más al norte. Entonces ahora lo que nos deja ver la palabra es que Abraham se estaba moviendo. Él siempre fue como un, ¿cómo se dice peregrino? No, un nómada, gracias, un nómada. Entonces ahora se mudan para acá, ahí muere en Hebrón, en la tierra de Hebrón, muere Sara. Y Abraham vino a hacer duelo por Sara y llorarla. Entonces él se levantó delante de su muerta, o sea, está en su duelo, y dijo a los hijos de él, esto es como que no es que está pasando una cosa a continuación de la otra, él está en un duelo y ahora está viendo dónde va a enterrar a su mujer, pero está en una tierra en donde él es extranjero. Entonces miren lo que va a hacer. ¿Dónde estaba esta tierra? Es muy importante. Estaba en la tierra de los hititas. Hace un momento lo vimos en la tierra de los jebuseos, con la experiencia, ahora lo vemos en la tierra de los eteos, hititas o eteos. Y dice, se levantó delante de su muerta, o sea, se levantó para ir a ver dónde iba a enterrar a su muerta y se va hacia los eteos y dice, peregrino soy entre ustedes, déjenme tener un lugar de sepultura entre ustedes para poder sepultar mi mujer muerta. Ojo, los eteos, los jebuseos, eran los que ya el Señor ha dicho, vemos más adelante, cuando saca al pueblo escogido, estos hay que eliminarlos. ¿Por qué? Porque son malos. Entonces dice, déjenme tener la sepultura entre ustedes para poder sepultar a mi mujer muerta. Los hijos de Ed, es decir, no es los hijos de Ed, son los descendientes de los eteos. Los descendientes de los eteos, ahora veremos quién es. Respondieron a Abraham, escúchanos mi señor, ponga la atención a este diálogo. Tú eres un rey de Elohim entre nosotros. Así que escoge cualquiera de nuestras sepulturas para sepultar tu muerta. Ni uno de nosotros te rezará su sepultura para sepultar tu muerta. Abraham se levantó, se inclinó delante del pueblo de la tierra, o sea, no es que se inclinó para adorarlo, puso la cabeza en la tierra como una forma de ponerse a disposición de ellos. No, lo que está haciendo es un saludo oriental, ¿no? Y le dice, si es su deseo ayudarme a sepultar a mi muerta, entonces escúchenme. Pidan a Efrón, el hijo de Zohar. Aquí él está hablando con un grupo que no son los que controlan, los que gobiernan esa tierra en donde están, en Hebrón. Y le dicen, vayan a Efrón, el hijo de Zohar, es decir, el que manda ahí, que me dé la cueva de Macpela, la cual posee, la que está al extremo de su campo. Él debe vendérmela en presencia de ustedes a su precio actual. Entonces yo tendré un lugar de sepultura en mi propiedad. ¿Por qué el Señor nos está dejando ver todo este diálogo? Porque es un diálogo entre la luz y las tinieblas. La luz que viene de que ha crecido en el conocimiento de Abraham, en esa luz, las tinieblas vienen, pero miren en qué momento vienen, en un momento donde Abraham está dolido, donde está afectado. Entonces las tinieblas dicen, como siempre ha sido, seductora. No, yo te doy la tierra, no tienes que pagarla, te la voy a dar. Y eso tiene un sentido.
Luego a Abraham ya le permiten llegar porque estaba hablando con los mandos de abajo. Ahora llega al jefe, a Efrón. Llega donde Efrón, el eteo, y este estaba, dice, sentado entre los hijos de Ed. Sentado significa que él manda, tiene el poder, está establecido como un poder sobre toda esa tierra que son los descendientes de Ed, es decir, los eteos. Y dio a Abraham su respuesta en presencia de los hijos de Ed, que pertenecían al consejo gobernante. Ponga atención y mire todo lo espiritual que se está jugando aquí. El consejo gobernante de aquella ciudad. No, mi señor, escúchame, yo te doy el campo. Vuelve, lo que está ocurriendo aquí es que Abraham va y le dice, yo quiero que me la vendas. Efrón, la potestad más grande que hay ahí, le dice, no, mi señor, escúchame, yo te doy el campo con su cueva. Yo te la doy, te la estoy dando a ti, te la estoy dando en presencia de mi pueblo. Es decir, si tú aceptas, toda esta oscuridad lo va a ver. Abraham se inclinó, o sea, no fue arrogante, sino más bien con humildad, le dice, Efrón, en la audiencia en la que están, dice, puesto que tú estás de mi parte, le dice Efrón a Abraham, escúchame, toma de mí el precio del campo y sepultaré a mi muerta allí. Pero miren cómo contesta la potestad. Pero Efrón respondió a Abraham diciendo, no, mi señor, yo ciertamente he oído, o sea, escuché lo que tú estás tratando de decirme, o sea, que tú la quieres comprar. ¿Por qué el tema de comprar? Vamos a verlo ahora. Pero yo te la estoy dando, dice. Y se le sale a Efrón decir, esa tierra vale 400 shekels de plata. ¿Pero qué es eso entre tú y yo? O sea, ¿qué son 400? ¿Qué es ese? Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que tú aceptes, ¿sí? Que en tu dolor la oscuridad permite entrar. La oscuridad te va a dar la paz de que entierres a tu dolor. Entonces, solo sepulta tu muerta. Abraham se percató de lo que Efrón le había dicho, o sea, ya le dijo sin que él se dé cuenta, le está diciendo cuánto vale la tierra. Entonces, Abraham se percata de eso y le dice, inmediatamente agarra y pesa los 400 shekels, ¿sí? Pesó el dinero y en presencia de los eteos, pesó los 400 shekels de plata, que es un precio aceptado entre los mercaderes, acuérdense de los mercaderes. Eran como 10 libras de plata. Así que el campo de Efrón en Macpela, el cual está junto a Manré, ¿sí? Todo esto está ocurriendo, estaban por acá, y si ahora se mudaron para acá, aquí están comprando esta parcela, esta cueva para enterrar a la matriarca Sara. Entonces dice, toda la cueva y todos los árboles en el alrededor fueron inscritos. Abraham tomó posesión en la presencia de los hijos, presencia de las potestades estas, que pertenecían al consejo del gobernante de la ciudad, y luego Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de Macpela junto a Manré, también conocido como Hebrón, en la tierra de Canaán. El campo y su cueva han sido comprados por Abraham. ¿Por qué el Señor nos deja ver todo esto? Han sido comprados, tiene el derecho Abraham, ¿sí? Se lo quitó por derecho a los hijos de Ed como sitio de sepultura en el cual habría de pertenecer de los eteos, pasó a mano de los Abraham. Lo que está ocurriendo aquí, si usted ha podido notar este diálogo, que nos deja ver la palabra, es un choque entre la luz y las tinieblas. La luz representada por Abraham, la tiniebla representada por los eteos tratan de seducir a Abraham, Abraham no se deja, sigue resistiéndose, tiene el crecimiento adecuado para enfrentarlo, porque cualquiera que no tenga el crecimiento, ¿sí?, espiritual que tenía Abraham, decía, bueno, si me lo está regalando, bueno, qué bueno es qué buenos son estos eteos, vamos a agarrarlo, total me ahorré un platal y voy a enterrarla a Sara. Pues no es así. Lo que está dejándonos ver esto es que Abraham se mantuvo. Este es el crecimiento que ha alcanzado Abraham.
Porque la palabra en 2 Corintios nos dice, Corintios 6:14, no estés unido en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? El hecho de que Abraham hubiese aceptado eso tenía unas implicaciones espirituales. Hoy está esa cueva allí y ahí están enterrados los restos de Sara, está también Abraham, está creo Isaac, Jacob y Lea, si no me equivoco. Usted lo puede encontrar en el internet. Y esta edificación que se ve aquí, que esto está aquí geográficamente mejor dicho, y esta es una foto de lo que se construyó luego por Herodes sobre ese terreno, y ahí abajo hay una cueva donde se llama la Cueva de los Patriarcas. Veamos por qué esto de la luz y las tinieblas. ¿Quiénes eran los heteos? Ya usted lo puede buscar en la Biblia, lo puede buscar en internet, quiénes eran los heteos. Pero ellos eran uno de los 3 grandes poderes a los cuales se enfrentó el pueblo escogido desde sus primeros años. Para ellos, la tierra, el cementerio donde ellos querían que Abraham aceptara, era un panteón de dioses, ¿sí? Y cuando ellos hubiesen hecho que Abraham aceptara, Abraham iba a estar aceptando todos los dioses, porque el terreno que se le daba, que ellos tenían, era pactado a los dioses. Así que si lo hubiera aceptado Abraham, lo hubiese aceptado con el pacto, con esas potestades que habían ahí. Para que tenga una idea, los propietarios de un terreno eteo lo ponían al amparo de los dioses para los cuales se convocaba al sacerdote. Este degollaba un carnero en el altar de sacrificio y realizaba una ofrenda de 10 panes y una libación de cerveza. Si se vendía el terreno, era preciso repetir el ritual de consagración. ¿Se dan cuenta por qué Abraham lo quería comprar? Se cortaba con la compra, no entraba toda las maldiciones que había con esos sacrificios que se habían hecho sobre ese terreno. Entonces ya no tenían potestad los dioses eso, porque los hititas consideraban que el favor de los dioses era personal e intransferible. Es decir, allí, si Abraham lo hubiese aceptado también todas las potestades a las cuales se habían ya entregado esos terrenos. Los heteos, si usted ve aquí en esto que ya lo hemos visto en otras enseñanzas, vienen de Cam. De Canaán se tuvo a su primogénito Sidón, y de Sidón vino Et. Y también vinieron los jebuseos y los amorreos, y todo lo que después Dios manda a que sean quitados. Efrón el heteo estaba sentado entre los hijos de Abraham, y su respuesta a la presencia, ya esto lo vimos, ¿sí? Entonces, Abraham dice, pasa él esta página y dice, Abraham era viejo, avanzado en días, y Hachem bendijo a Abraham en todo. Miren lo que está diciendo, ya pasó eso, ya enterró a su mujer, ya Abraham está mayor, muy mayor, pero está rico, Dios lo ha enriquecido. ¿Por qué? Se preguntaría uno. Porque él ha ido creciendo. Cada vez que uno va creciendo en el Señor se va enriqueciendo, y no necesariamente de cosas materiales, pero aquí a Dios le plació darle material también a Abraham. Y habló Abraham al sirviente, y ponga atención que aquí viene otra enseñanza grande que nos quiere dar el Señor. Primero nos mostró la experiencia, luego la lucha de la luz y las tinieblas, y ahora nos va a mostrar otra cosa. Habló Abraham al sirviente que le había servido por más tiempo, estamos hablando de Eliezer, quien estaba a cargo de todo lo que poseía, y le dijo, pon tu mano debajo de mi muslo y juras por Hachem, Elohim de los cielos y Eloi de la tierra, que no escogerá una mujer para mi hijo entre las mujeres de Canaán. Es decir, aquí Dios le está pidiendo a Eliezer, te voy a dar una misión, pero por favor, jura que no vas a conseguir, no vas a buscar una mujer de estas de aquí de Canaán, es decir, de las heteas, o de las jebuseas, o de los gergeseos, o de los amorreos, porque Abraham, siendo luz, estaba rodeado de tinieblas.
Y dice, sino que irás a mi tierra donde yo nací, a mi tribu, y tomarás de allí a una mujer para mi hijo Yitzhak. Ahora habla el sirviente y dice, si la mujer no está dispuesta a seguirme a esta tierra, ¿debo entonces llevar a tu hijo a la tierra de la cual tú viniste? Y miren lo que contesta Abraham. Abraham le dijo, de ninguna manera, y esto lo está diciendo como en voz alta, de ninguna manera debes llevar a mi hijo allá. Hashem, el Elohim de los cielos, quien me sacó, fíjense lo que dice ahora, quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, quien me prometió bajo juramento diciendo, asignaré esta tierra a tu descendencia, oiga lo que dice, él enviará a su ángel delante de ti y de allí conseguirás una esposa para mi hijo. Si la mujer no consiente en seguirte, entonces quedarás libre de este juramento conmigo, pero no se lleve a mi hijo allí, vuelve a reiterarlo. Entonces, si usted pone atención, Canaán era oscuridad, pero también a donde están mandando, a donde es la casa de la parentela de Abraham, también hay oscuridad. Entonces el criado puso la mano debajo de su muslo de su señor Abraham y le juró como se lo había ordenado. Ojo, el juramento que se hace bajo el muslo, dice aquí bajo el muslo, eso era un juramento que se hacía en base al pacto. ¿Dónde estaba la señal del pacto? En el prepucio. Está poniendo, está jurando el sirviente de Abraham, Eliezer en este caso, que por el pacto que se había hecho con Hashem, él iba a cumplir. ¿Qué significaba que incumpliera? Que él iba a ser castigado por Hashem. Ni él ni él ni su descendencia podrían entrar en maldición. Era algo así lo que se planteaba este juramento con la mano bajo el muslo. Entonces, note aquí una cosa, hay un sirviente, hay una novia que está en algún lugar que no es tan bueno y el sirviente se le ha dicho que no puede escoger de esa tierra donde están porque es también de gran oscuridad. Entonces, Eliezer, que significa mi Dios ayuda o mi Dios es ayudador, va a salir a buscar una novia. Ponga atención, va a salir a buscar una novia. Y la novia está en un lugar que tampoco es de gran luz. Entonces el sirviente tomó, oiga bien, 10 camellos de su amo y toda clase de regalos de su amo con él. O sea, a Abraham le dio una gran cantidad de dinero, por decir así, de riquezas que montó en camellos. ¿Cuántos camellos serían? 10 camellos. Era una caravana. Se levantó y se fue el sirviente ¿a dónde? A Aram Naharayim. Aram Naharayim es aquí. Aram Naharayim está en Mesopotamia. Todo este territorio, Mesopotamia significa entre ríos, entre dos ríos. ¿Dónde están esos dos ríos? Está el río Tigris y está el río Éufrates. Entre esos dos ríos es Mesopotamia. Y entre esos dos ríos, si usted sigue bajando, está Babilonia, la madre de todas las religiones. Entonces, tienes que ir a Aram Naharayim, le dice Abraham, y él parte con 10 camellos a la ciudad de Nahor, donde vive Nahor, el hermano de Abraham. Él llega al atardecer. Ponga atención a todos estos mensajes que nos da la palabra. Él llega al atardecer, cuando las mujeres salen a sacar agua. Es decir, va a llegar a un pozo. Recuérdese que era el pozo, lugar de reunión, donde se hablaba de la palabra. Cuando las mujeres salen a sacar agua, mujeres que van a buscar del agua, él hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo fuera de la ciudad y dijo, aquí viene algo que muchos no se dan cuenta. Lo que está ocurriendo con Eliezer, que dice, su nombre significa Dios es mi ayudador, está poniendo rodilla a tierra y está orando. Y está orando y escuche la oración del sirviente de Abraham. Oh Señor, Dios de mi Señor Abraham.
Fíjense cómo oró: oh Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que hagas que suceda para mí hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Mire cómo está orando, no está orando para él, está orando porque se cumpla lo que Abraham pidió. Y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Aquí estoy parado junto a la fuente de agua, oiga lo que está diciendo, junto a la fuente de agua, mientras las hijas de los hombres me recuerda a las hijas de los hombres y a las hijas de los dioses. Las hijas de los hombres del pueblo salen a sacar agua. Hablaré a una de las vírgenes. Baja tu cántaro. Fíjense la oración. Él va a orar y le está diciendo: Señor, dame luz de qué es lo que debo encontrar. Y dice, él mismo dice: bueno, Señor, si llega una de las vírgenes y yo le digo, baja tu cántaro para que yo pueda beber, si ella responde sí, bebe, que yo daré agua a tus camellos, también entonces que sea ella la que tú has escogido. Antes de que él hubiera terminado de hablar, escuche, antes de que él hubiera terminado de orar, la hija de Betuel, y mire qué significa Betuel, el hombre de Dios, hijo de Milca, que significa reina, la mujer de Nahor, que significa Nahor resoplando, el hermano de Abraham el hermano de Abraham, es decir, cuando antes de que hubiera terminado de hablar, Ribca, la hija de Betuel, hijo de Milca y de Nahor, hermano de Abraham, salió con su cántaro sobre el hombro. Es decir, cuando él está terminando, antes de que termine de orar, apareció Milca con un cántaro en su hombro. Y la oración empezó diciendo: si yo veo una que viene aquí, le digo, baja tu cántaro para que yo pueda beber. Miren lo que va a pasar ahora. Llegó a esta mujer, era muy bonita, una virgen, nunca había tenido relaciones con ningún hombre. Escuche todo lo que el Señor nos está mostrando. El sirviente corrió a encontrarse con ella y dijo: dame un poco de agua de tu cántaro para beber. ¿Cómo responde Ribca? Bebe, mi señor, respondió ella, e inmediatamente bajó el cántaro de sus manos y dejó que él bebiera. Está ocurriendo exactamente lo que pidió en oración Eliezer. Hasta que cesó de beber, y ella dijo, ella solita, no se lo pidió Eleazar, y ella dijo: además sacaré agua para tus camellos hasta que hayan bebido para saciarse. Está dando más de lo que debía hacer ella, más de lo que ella debió haber hecho. Ella se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Entonces corrió de nuevo al pozo por agua y siguió sacando agua para todos sus camellos. Primero de su cántaro de beber Eliezer, luego sacó agua y lo llevó a una especie de tina donde los camellos bebían, y hasta que no bebió el último camello, no estuvo ella tranquila en hacer lo que iba a hacer. Ojo, eran 10 camellos cargados de oro, plata y no sé cuántos regalos más que había dado Abraham. ¿Sabía ella que eso era para ella? No, ella estaba haciendo la voluntad de Dios. Todo lo que había pedido Eleazar se estaba cumpliendo allí. Pero ella vivía en Mesopotamia, entre dos aguas, El hombre la observó en silencio, es decir, Eleazar, queriendo saber si Hachén había prosperado su viaje o no. O sea, él oró tal cual le pidió, tal cual está ocurriendo, y él todavía se para a esperar a ver si todo se está cumpliendo como él lo pidió. Cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un pendiente de nariz de oro que pesaba 1/5 parte de la onza, como un arete, dice en el hebreo nariz, de nariz, o sea que se ponía en la nariz. Y sacó 1/5 parte dice, pesaba 1/5 parte de una onza, y sacó 2 brazaletes de oro que pesaban 4 onzas. Está sacando riquezas a mostrarle a la mujer. Él le preguntó a ella: ¿de quién eres tu hija? Dime, por favor. ¿Hay lugar en la casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Ella respondió: yo soy la hija de Betuel. Acuérdese qué significa Betuel. El hijo de Milca que le dio a Nahor, o sea,
hija de Betuel, hermano de Abraham. De Nahor, hijo de Betuel, hijo de Nahor, hermano de Abraham. Y siguió añadiendo, tenemos mucha paja, está diciendo Ribca, y forraje y espacio para que pasen la noche. El hombre inclinó su cabeza y se postró delante de Hachem, porque aquí ya Hachem le está dando todo como en bandeja de oro. Le está poniendo todo exactamente como lo pidió y más. Y dice, y oró de nuevo Eliezer, y dijo, bendito Hachem Elohim de mi, fíjense cómo ora, bendito Hachem Elohim de mi Adoni, de mi Señor Abraham, quien no ha abandonado, escuche esta belleza, quien no ha abandonado su fiel amor por mi Señor. Es decir, que la fidelidad de Dios no se apartó más de Abraham. Todo lo que Abraham quería, el Señor se lo estaba dando, no porque Abraham era Abraham, sino por la fidelidad, porque él cumple todo lo que ha prometido. Entonces dice, porque Hachem me ha guiado a la casa de los parientes de mi Señor. La muchacha corrió y dijo a la casa de su madre, Emma, de su Emma en hebreo, madre. Lo que había pasado, Ribca está contándole a la familia ahora, el hombre todavía está en el pozo, y Ribca dice, tenía un hermano llamado Labán, que significa blanco. Después vamos a hablar de Labán. Y Labán corrió, o escuche esta parte, y Labán corrió donde el hombre para recibirlo. ¿Cuándo corrió Labán para allá? Cuando él vio el pendiente de la nariz, cuando está viendo el oro, la plata, y además los brazaletes en la muñeca de su hermana. Ahí él corre, y cuando él oyó el reporte de la hermana de lo que el hombre le había dicho a ella, corrió hacia el pozo y encontró al hombre parado allí junto con los camellos. Entra, él habló. Usted a quien Hachem Barú bendijo, porque estás parado, ¿por qué estás parado fuera cuando yo he hecho lugar en casa y me he preparado un lugar para los camellos? Ahora el liderazgo lo toma Labán, después que vio el oro. Entonces, por eso el Señor nos deja ver, la novia está en un lugar entre dos aguas, entre Dios y las riquezas. Y la palabra dice claramente, nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Labán muestra que su interés fueran las riquezas. Ribca había mostrado lo que Dios quería que mostrara, que iba a ser la novia que se convertiría en esposa. Pero el hermano muestra que viven entre dos aguas. Así que el hombre entró y mientras los camellos estaban siendo descargados y proveían con paja y forraje, agua le fue traída a Eleazar para que lavara sus pies y la de los hombres con él. Observe que Eleazar nunca estuvo solo, eran 10 camellos, era una caravana. Él tenía que llevar un ejército con él para cuidar los tesoros que Abraham había dado para que llevara a la casa de su parentela. Dice, Eleazar dice inmediatamente cuando le ponen la comida, no comeré hasta que diga lo que tengo que decir. Ponga atención. Labán dijo, habla. Él dijo, yo soy el siervo de Abraham. Hachem le ha concedido bendición a mi señor en todo. Le ha dado rebaños y manadas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnas. Sara, la mujer de mi amo, le dio un hijo cuando ya era vieja y él le ha dado todo lo que tiene. ¿A quién? A Isaac. Mi amo me hizo jurar diciendo, no escogerás una mujer para mi hijo de entre las mujeres de Canaán, entre quienes estoy habitando. Más bien irás a la casa de mi padre, a mis parientes, para escoger una mujer para mi hijo. Yo le dije a mi amo, supón que la mujer no quiere seguirme. Y Abraham dijo, Hachem, escuche esto, Abraham dijo, está contando Eleazar, Hachem, cuyos caminos he seguido. Es decir, caminó como Enoc, es decir, creció en el conocimiento de Dios. ¿Quién? Abraham, para tener todo lo que ya Eleazar estaba contando que tenía. Y dice, cuyos caminos he seguido, he crecido en el Señor, y ha sido un camino placentero.
Así que él va a enviar un mensajero contigo para hacer tu viaje exitoso. Eliezer está contándole todo eso a la parentela de Abraham. Y tú escogerás una mujer para mi hijo de mi parentela en la casa de mi padre. Solo así quedarás libre de mi juramento. Si cuando vengas a mis parientes te rechazan, solo entonces serás liberado de la obligación, o sea, del juramento. Entonces, el lugar donde estaba la novia, habían varias posibles novias, no era solo Rivka, habían varias, y dice que iban al pozo a buscar agua al atardecer. Así que habían varias novias, por lo que el sirviente tiene que establecer unas condiciones. Oiga esto, el sirviente tiene que establecer unos mandamientos que debería cumplir la novia. Pregúntese usted quién es el sirviente en la parte espiritual, que va a buscar su novia, pero que esa novia tiene que cumplir ciertos mandamientos. Entonces dice, hoy vine, sigue contando Eliezer, a la fuente de agua diciendo, Hachén Elohim de mi amo Abraham, si tú estás causando que mi viaje tenga éxito en su propósito, entonces aquí estoy parado junto a la fuente de agua. Diré a una de las muchachas que salen a sacar agua, déjame beber un poco de agua de tu cántaro. Si ella responde, sí, bebe y daré de beber a tus camellos, también entonces deja que ella sea la mujer que Hachén ha escogido para el hijo de mi señor. Apenas había terminado de orar en mi corazón cuando Rebeca salió con su cántaro al hombro, bajó al manantial y extrajo, y le dije, por favor, dame de beber. Ella inmediatamente bajó el cántaro de su hombro y dijo, bebe, y yo daré de beber a tus camellos. Así que bebí y ella hizo que los camellos bebieran también. Yo le pregunté, ¿de quién eres tu hija? Y ella respondió, la hija de Betuel, otra vez, hombre de Dios. Hijo de Nahor, quien Milca le dio a luz. Entonces puse el pendiente en su nariz y brazaletes en las muñecas. O sea que Rebeca llegó a la casa llena de oro y Labán la vio. Entonces puse el pendiente en su nariz, brazaletes y su muñeca. Estando complacido, incliné mi cabeza, me postré a Hachén y exalté al Elohim de mi señor Abraham por haberme guiado en el camino justo para tomar la hija del hermano de mi amo para su hijo. Así que ustedes quieren mostrar, miren lo que le va a decir, así que si ustedes quieren mostrar voluntad y gracia para mi amo, díganmelo, pero si no, díganme para regresar a la derecha o izquierda de mi mano. Solo había una novia que tenía que cumplir los mandamientos que el sirviente había establecido, que eran, si le pido, me va a dar de beber y a los camellos también, etcétera, etcétera. Entonces hablaron Labán y Betuel, el hermano y el papá de Rivka o de Rebeca. Y miren lo que dice, esto viene de Hachén, no podemos decir nada a ti, bueno o malo. O sea, se dieron cuenta que a pesar de que Labán está pensando en la riqueza, esto viene de Hachén, así que ojo, hay que tener cuidado. Aquí está Rivka delante de usted, le dice, tómala y vete, que ella sea la mujer del hijo de tu señor, como Hachén ha dicho. Cuando el sirviente de Abraham oyó lo que ellos dijeron, se postró a la tierra para Hachén, se postró no a ellos, a Hachén. Entonces el sirviente sacó plata y joyas de oro junto con ropa y los dio a Rivka. También dio regalos valiosos al hermano de ella y a su madre. Él y sus hombres, acuérdense que lleva un pequeño ejército, él y sus hombres entonces comieron, bebieron y fueron a dormir. En la mañana él se levantó diciendo, envíenos a nuestro amo, le dice a la parentela de Abraham. El hermano de ella y su madre dijeron, deja que la Virgen se quede por unos días. Ya están otra vez atravesándose en la decisión de Hachén. Por lo menos 10. Después de eso ella irá. Él le respondió, no me detengan. Es decir, él vino a buscar una novia y se la va a llevar rápido, no va a esperar, va a ser rápido eso. Puesto que Hachén ha prosperado mi camino, déjenme ir de vuelta a mi amo. Ellos dijeron, llamaremos a la Virgen y veremos lo que ella dice. Fíjense lo que va a ocurrir. Están tratando de entorpecer lo que Dios había dispuesto y ahora quieren ver si la misma novia puede entorpecer la decisión de Dios. Ellos llamaron a Rivka y le preguntaron, ¿irás con este hombre? Y miren lo que ella respondió. Ella dijo, iré.
una sola palabra. O sea, esta novia estaba clarita y decidida en que ella se tenía que ir de esas dos aguas en las que vivía. Así que ellos despidieron a Ribca con su sierva y sus bienes, a los sirvientes de Abraham y sus hombres, y ellos pronunciaron, escuche esto que viene ahora, ellos, quienes, la parentela de Abraham, pronunció una bendición a Ribca que para mí es una profecía. Ellos pronunciaron una bendición a Ribca diciendo: nuestra hermana, que tú seas madre de millares y tu cera posea la puerta de tus enemigos. Les pedí que anotaran esa que ya habíamos visto allá atrás, y es la misma profecía, que tu cera posea las puertas de tus enemigos. Entonces aquí tiene que, usted que ya pasó y yo que ya pasamos por el estudio de Apocalipsis, tiene que darse cuenta cómo se entrelaza Apocalipsis y estos pasajes que el Señor nos muestra. Cuando le están dando esta profecía, la misma parentela de Abraham, le dice: tú serás madre de millares, ¿sí? Y tu cera, es decir, tu descendencia, poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? No es que iba a salir Abraham a atacar a su... No, está hablando del día del Señor, cuando vengan los ya transformados a tomar posesión de la tierra para regir junto con el Señor con vara de hierro. A eso se está refiriendo. Es una profecía para cuando venga los transformados, los de la primera resurrección, y tomen posesión de las puertas de sus enemigos y queden rigiendo con vara de hierro con el Señor. A eso se refiere, y lo dice dos veces: posean las puertas de tu enemigo. Entonces Ribca y sus sirvientas se montaron en los camellos, siguieron al hombre. El sirviente tomó a Ribca y se fue por su camino. Mientras tanto, Isaac, un atardecer después de venir por el camino de Beer-Lahai Roi, está viviendo al sur. Él estaba viviendo en la tierra del sur. Salió a caminar por el campo hacia el atardecer, ya cuando se está acabando, se está iniciando, digamos, el día. Para los hebreos inicia en la noche, está iniciando un nuevo día. Y dice que estaba al atardecer para meditar, y mientras alzó su mirada vio camellos que se acercaban. Claro, venía la caravana con Eleazar y la novia. Y Ribca también alzó su mirada, y cuando ella vio a Isaac, deprisa se desmontó de su camello. Ella dijo al sirviente: ¿quién es ese? ¿Quién es ese hombre que camina por el campo para recibirnos? Cuando el sirviente respondió: es mi amo, ella tomó su velo y se cubrió. Habló el sirviente a Isaac todo lo que había hecho, le contó toda la travesía. Entonces Isaac trajo a la novia dentro de la tienda, la metió a su casa, y que era la casa de Sara, y tomó a Ribca, ya la tomó por mujer y la amó, y así Isaac fue consolado por la pérdida de Sara, su hembra. Y con esto quiero darles un resumen nada más. Primero, hay una experiencia de Abraham de lo que sería el sacrificio de nuestro Mesías. Después, Abraham comisiona a un sirviente para que vaya a buscar una novia a una tierra que está entre dos aguas, entre dos ríos, entre riquezas y Dios, porque ellos creían en Dios, pero también creían en las riquezas. Y luego va un sirviente con un ejército a sacar a esa novia para llevarla a Isaac, el hijo, y que él la recibe. Ella se cubre con su velo, se pone bajo la cobertura de su marido, entra a su casa, a su nueva casa, y ahora va a vivir una nueva vida.